Jesús nos enseñó que no debemos usar el cristianismo, especialmente la oración, para exhibirnos y tratar de parecer más espirituales. La oración es un momento único y especial para hablar con Dios y no debe ser utilizada para impresionar a otras personas. Es esencial ser honestos y cuidadosos en nuestras oraciones. La oración es muy importante para los cristianos, pues es cuando hablamos directamente con Dios. El Padre Nuestro es una oración ejemplar que Jesús nos enseñó. Pero incluso en algo tan esencial como la oración, podemos cometer errores que debilitan nuestra conexión con Dios. En este vídeo, aprenderemos lo que debemos evitar al orar. Muchas veces, por falta de orientación, adoptamos prácticas que perjudican nuestra vida de oración. ¿Qué debemos evitar para que nuestras oraciones sean realmente poderosas y agradables a Dios? Reflexionemos sobre algunas enseñanzas importantes de Jesús sobre cómo orar de manera eficaz y significativa. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador como este. Ahora, aprendamos juntos lo que debemos evitar al orar y cómo fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Orar no es algo que venga naturalmente a todos. Es necesario práctica, paciencia y dedicación para aprender a orar como Dios nos enseñó. En los momentos difíciles, muchas veces cada uno de nosotros ora como puede, y Dios, en su infinita bondad, nos escucha, porque el Espíritu Santo y Jesús interceden por nosotros. Sin embargo, para tener una vida de oración constante, debemos esforzarnos por seguir las orientaciones de Dios y buscar siempre mejorar. Jesús nos mostró dos actitudes importantes que debemos evitar al orar. Primero, Él dijo, cuando oren. Esto significa que Jesús espera que todos oremos, ya que orar no es una opción, sino una necesidad en la vida cristiana. La oración es nuestra forma de comunicación con Dios, y la Biblia no especifica cuánto tiempo debemos orar, si 5 minutos o 1 hora, pero dice que debemos orar siempre. Esto significa que la oración debe ser una parte constante de nuestras vidas, manteniendo una conexión continua con Dios. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento, en el coche, en casa, en la escuela o en el trabajo. A veces, una oración simple como Dios ayuda a esa persona y marca una gran diferencia, en lugar de reaccionar con ira o frustración. También podemos orar mientras cocinamos, recordando a alguien que necesita ayuda y pidiéndole a Dios por esa persona. Este tipo de oración nos mantiene cerca de Dios, ya que estamos en constante contacto con Él. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros, una relación verdadera y constante. Además, la oración no tiene que ser algo complejo o formal. A Dios no le importan las palabras bonitas o frases elaboradas, sino nuestro corazón. Podemos hablar con Dios de manera simple y directa, como lo haríamos con un amigo que siempre está cerca. Esa cercanía nos ayuda a confiar más en Dios y a sentir su presencia en todas las áreas de nuestra vida. Cuando oramos de manera sincera y constante, nuestra fe crece, nuestra confianza aumenta y nuestra conexión con Dios se fortalece cada vez más. También podemos reservar un momento específico para orar solos, en familia o con amigos. Este tiempo es extremadamente valioso, ya que nos permite concentrarnos, leer la Biblia y orar con un propósito más profundo. Al reservar un tiempo especial para la oración, logramos desconectarnos del mundo a nuestro alrededor y dedicar toda nuestra atención a Dios. En la iglesia, nos reunimos para orar en conjunto, y esas reuniones son muy importantes, ya que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y conectarnos con otros hermanos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad personal mantener una vida de oración constante, incluso fuera de esos encuentros. Jesús nos enseñó que, al orar, no debemos ser como los hipócritas. Los hipócritas oran solo para que los demás vean lo espirituales que son, pero la verdadera oración viene del corazón y debe ser dirigida exclusivamente a Dios, sin la intención de impresionar a nadie. Orar no es un espectáculo, es un momento de intimidad con nuestro Creador. Antes que nada, necesitamos entender qué significa ser un hipócrita. La palabra hipócrita viene del griego y significa esconderse detrás de algo. Al principio, este término se usaba para referirse a los actores del teatro antiguo, que usaban máscaras mientras representaban sus papeles.
Probablemente ustedes hayan visto esas máscaras de teatro, una sonriente y otra triste. En el escenario, los actores podían estar tristes o incluso enojados, pero la máscara mostraba solo la expresión que querían que el público viera. Estos actores eran llamados hipócritas porque escondían sus verdaderas emociones detrás de las máscaras. Con el paso del tiempo, la palabra hipócrita comenzó a usarse para describir a personas que fingen ser algo que no son. Pueden aparentar ser bondadosas o espirituales, pero en el fondo son diferentes de lo que muestran. En los tiempos de Jesús, este término ya era muy conocido, y él lo usaba para hablar de personas que rezaban solo para parecer piadosas y cercanas a Dios, pero que en realidad no tenían una relación verdadera con Él. Ese es un ejemplo incorrecto de cómo usar la oración. Jesús nunca dijo que está mal orar frente a los demás. El problema está en la motivación detrás de la oración. Cuando oramos solo para que las personas nos vean y piensen que somos muy espirituales, estamos siendo hipócritas. La verdadera oración es la que viene del corazón y busca una conexión genuina con Dios. No debemos orar para impresionar, sino para acercarnos a Él. Este concepto se aplica a otras áreas de nuestra vida también. Muchas personas participan activamente en las actividades de la iglesia. Ayudan en los eventos, cantan en el coro, participan en grupos de estudio, pero en el fondo sus acciones no están motivadas por un deseo sincero de servir a Dios. Utilizan estas actividades para construir una imagen de bondad y fe, pero su corazón no está realmente comprometido. Jesús habló especialmente de los fariseos, que eran vistos como personas rigurosas en la observancia de la ley de Dios. Cumplían todas las reglas y rituales, pero sus intenciones eran vacías y sus corazones estaban lejos de Dios. Estos mismos fariseos fueron los que condenaron a Jesús a la muerte, demostrando que sus acciones no reflejaban el verdadero amor y compasión de Dios. Jesús advirtió a sus seguidores que no fueran como los hipócritas al orar. Los fariseos solían orar de pie en las sinagogas y en las plazas, donde todos pudieran verlos. En aquella época, era común orar sentados en la sinagoga mientras el maestro enseñaba, pero los fariseos preferían ponerse de pie y hacer una escena para que todos los vieran y pensaran que eran extremadamente devotos. Escogían los lugares más visibles para orar, como las esquinas de las plazas, para asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas los viera. Jesús dejó muy claro que ese tipo de comportamiento es hipocresía. La oración y la fe no deben ser usadas para promover nuestra imagen. Orar no es una forma de mostrar a los demás lo espirituales que somos. Al contrario, la oración debe ser un momento de sinceridad entre nosotros y Dios. Cuando oramos de verdad, abrimos nuestro corazón a Dios y buscamos su presencia, sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Jesús explicó que aquellos que oran solo para ser vistos ya han recibido su recompensa, el reconocimiento de las personas. Pero esa es la única recompensa que tendrán, pues Dios no responderá a oraciones que no sean auténticas. La oración es una de las formas más poderosas de conectarnos con Dios. No se trata de palabras bonitas o de un ritual que seguimos para impresionar a los demás. La oración es una invitación a acercarnos a nuestro Padre Celestial, a compartir nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones y esperanzas. Dios no está interesado en palabras vacías o en una apariencia de devoción. Él está interesado en una relación real con nosotros. Quiere que seamos honestos en nuestras oraciones, incluso cuando tenemos miedo, estamos inseguros o desanimados. Jesús también nos dio el ejemplo de la oración en secreto. Él dijo que, cuando oremos, debemos entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre en secreto. Esto no significa que no podamos orar en público, pero Jesús estaba enfatizando la importancia de la sinceridad y la humildad. Cuando estamos solos con Dios, no hay nadie a quien impresionar, y podemos ser completamente honestos sobre quiénes somos y lo que sentimos. Dios ve lo que está en nuestro corazón y valora nuestra honestidad. Además, la oración es una manera de reconocer que dependemos de Dios. Muchas veces intentamos resolver nuestros problemas solos, creyendo que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Pero la verdad es que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando oramos, estamos reconociendo que somos limitados y que necesitamos su ayuda.
Estamos entregando nuestras cargas a Él y confiando en que Él tiene lo mejor para nosotros. Jesús nos enseñó que la oración no se trata de cuántas palabras decimos o de cómo parecemos espirituales ante los demás. Se trata de abrir nuestro corazón a Dios y buscarlo con sinceridad. A Dios no le impresiona nuestra apariencia ni nuestras palabras sofisticadas. A Él le importa nuestro corazón. Si somos sinceros, humildes y buscamos la voluntad de Dios en nuestras oraciones, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y actuará a nuestro favor. Por lo tanto, al orar, no te preocupes por parecer santo o por impresionar a las personas. Simplemente sé tú mismo ante Dios. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Comparte tus sentimientos y pide su ayuda. Recuerda que la verdadera oración es la que viene del corazón, y que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos, siempre y cuando seamos sinceros y nos acerquemos a Él con fe y humildad. En el versículo 6, Jesús dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». Esto no significa que solo podemos orar encerrados en nuestro cuarto. Lo que Jesús quiso decir es que debemos evitar la hipocresía y ser sinceros. Si es necesario, es mejor orar solos que hacerlo en público solo para ser vistos por los demás. La oración es un momento entre tú y Dios, sin la intención de impresionar a nadie. Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando estamos siendo sinceros, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar. Debemos prestar atención a las palabras de Jesús y entender que Él no prohibió la oración en público, sino que condenó la falsedad y fomentó una conexión verdadera con Dios. Debemos buscar nuestra recompensa en Dios, y no en la aprobación de las demás personas. Imagina a un niño que va a hablar con su padre. No necesita usar palabras complicadas ni repetir la misma frase una y otra vez para ser escuchado. Simplemente se acerca, dice lo que siente y lo que necesita, y el padre, que ama profundamente a ese niño, lo escucha y lo entiende. Jesús quiere que pensemos en la oración de la misma manera. Quiere que conversemos con Dios como un hijo conversa con un padre amoroso. Un día, Jesús estaba enseñando a sus discípulos y contó una historia para explicar cómo debemos orar. Dijo que no debíamos ser como los fariseos, que oraban en las plazas para que todos los vieran, como si estuvieran haciendo un espectáculo. Querían que las personas pensaran que eran muy espirituales, pero, en realidad, sus oraciones no venían del corazón. Usaban la oración para exhibirse, y eso no agradaba a Dios. Después, Jesús habló sobre los paganos. Los paganos también tenían sus religiones, adoraban a muchos dioses y hacían sus oraciones de una manera muy diferente. Ellos pensaban que, si repetían las mismas palabras muchas veces, podían convencer a sus dioses de escucharlos. Era como si intentaran llamar la atención de cualquier manera, gritando y repitiendo sin parar, creyendo que eso haría que sus peticiones fueran atendidas. Jesús contó la historia de Elías, un profeta que desafió a los sacerdotes del dios Baal. Los profetas de Baal pasaron todo el día gritando y repitiendo: «Responde, Baal», mientras saltaban alrededor del altar, tratando de hacer que el fuego descendiera del cielo. Ellos pensaban que cuanto más gritaran, más posibilidades tendrían de ser escuchados. Elías, por otro lado, hizo una única oración sincera al Dios verdadero, y el fuego descendió de inmediato. Jesús usó esta historia para mostrar que no necesitamos repetir palabras sin sentido para que Dios nos escuche. Dios ya conoce nuestro corazón y sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Jesús quiere que nuestra oración sea como la de un niño que confía en su padre. No necesitamos hacer un gran espectáculo ni usar palabras complicadas. Lo importante es ser sinceros, hablar desde el fondo de nuestro corazón y confiar en que Dios nos escucha. A veces, puede parecer que Dios está tardando en responder, pero eso no significa que no nos esté escuchando. Podemos seguir orando, tratando de entender lo que Dios quiere enseñarnos, pero siempre de manera genuina y honesta, sin repeticiones automáticas. La oración no es una fórmula mágica que funciona solo porque repetimos ciertas palabras. Dios quiere que tengamos una relación verdadera con Él, que hablemos sobre nuestros sentimientos y deseos, como un hijo lo haría con su padre.
Eso es lo que hace que la oración sea tan especial. Nos acerca a Dios y nos permite crear una conexión sincera con Él. Por lo tanto, Jesús nos enseña a evitar dos cosas: fingir ser algo que no somos, como lo hacían los fariseos, y repetir palabras sin sentido, como los paganos. Él quiere que seamos auténticos y que busquemos una relación verdadera con nuestro Padre, que nos conoce mejor que nadie y siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando hablamos con Dios, uno de los principales errores que podemos cometer es no ser auténticos. Dios desea tener una relación verdadera y profunda con nosotros, y eso solo sucede cuando somos honestos en nuestras oraciones. Fingir ser más santo o orar solo para impresionar a otros no funciona. En Mateo, capítulo 6, Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser algo íntimo, entre nosotros y Dios, y no una manera de llamar la atención de los demás. Otro error común es usar palabras repetitivas y sin pensar en lo que estamos diciendo, creyendo que eso hará que Dios nos escuche. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, 7, Jesús nos advirtió sobre esto, diciendo que no repitiéramos palabras vacías, como lo hacían los gentiles. Ellos pensaban que serían escuchados solo porque hablaban mucho. Pero Jesús nos muestra que la oración debe ser una conversación real con Dios, llena de significado y propósito, y no algo mecánico. La falta de fe también es un gran obstáculo para nuestras oraciones. Santiago nos enseña que, cuando pedimos algo a Dios, debemos pedir con confianza, sin dudar. Si oramos sin creer verdaderamente en el poder de Dios, nuestras oraciones se vuelven débiles e ineficaces. Debemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él nos escucha y responde, siempre de acuerdo con su voluntad. Otro punto importante es alinear nuestros deseos con los planes de Dios. Muchas veces pedimos cosas sin considerar si realmente forman parte de lo que Dios quiere para nosotros. En 1 Juan, aprendemos que, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escuchará. Por eso, es esencial buscar la orientación del Espíritu Santo para que nuestras oraciones estén en armonía con los propósitos de Dios. La distracción también es un gran enemigo de la oración. En el mundo agitado en el que vivimos, es fácil perder el enfoque durante la oración. Para evitar esto, es importante encontrar un lugar tranquilo y dedicar un tiempo específico para hablar con Dios, concentrando nuestra mente y nuestro corazón en Él. Voy a contar dos historias de la Biblia que muestran el poder de la oración sincera y llena de confianza en Dios. La primera es sobre Ana, la madre de Samuel, y se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1. Ana estaba muy triste porque no podía tener hijos, y eso le causaba mucho sufrimiento. Además, la otra esposa de su esposo la provocaba, empeorando aún más su dolor. Un día, Ana fue al templo, y entre lágrimas, oró con todo su corazón, pidiéndole a Dios un hijo. Ella prometió que, si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al Señor por toda su vida. Mientras Ana oraba, el sacerdote Elí la observó y pensó que estaba borracha, ya que movía los labios, pero no hablaba en voz alta. Ana explicó que simplemente estaba muy triste y hablando con Dios. Entonces, Elí la bendijo y le dijo que Dios respondería a su petición. Poco tiempo después, Ana quedó embarazada y tuvo un hijo, a quien llamó Samuel. Ella cumplió su promesa y entregó a Samuel al Señor para que le sirviera. Esta historia muestra cómo una oración sincera y llena de fe puede alcanzar el corazón de Dios. Otra historia es sobre el rey Ezequías, que se encuentra en 2 Reyes 19. Ezequías era un rey que confiaba en Dios. Cuando el ejército de Asiria amenazó con invadir Jerusalén, Ezequías se preocupó mucho. El rey asirio, Sennacherib, envió una carta llena de amenazas, diciendo que Jerusalén no tenía ninguna posibilidad de ser salvada. Ezequías tomó esa carta, fue al templo y la presentó a Dios, orando con sinceridad y pidiendo ayuda. Dios escuchó la oración de Ezequías y envió un mensaje a través del profeta Isaías, asegurando que el ejército asirio no lograría entrar en Jerusalén. La situación era crítica, ya que el ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib, era extremadamente poderoso y ya había conquistado varias naciones a su alrededor. La amenaza contra Jerusalén parecía imposible de evitar, y el miedo se apoderó del pueblo. Sin embargo, Ezequías decidió no rendirse al desespero, y en lugar de eso, se volvió hacia Dios,
buscando su ayuda y protección. Esa misma noche, el ángel del Señor fue al campamento de los asirios y destruyó a 185.000 soldados. Fue una intervención divina poderosa e inesperada. Cuando los sobrevivientes despertaron y vieron lo que había sucedido, huyeron aterrorizados. Sennacherib, que estaba tan confiado en su victoria, se vio obligado a regresar a casa en humillación. Tiempo después, fue asesinado por sus propios hijos, tal como el Señor había profetizado. Jerusalén fue salvada, tal como Dios lo prometió a Ezequías. La historia de Ezequías es una demostración increíble del poder de la oración en tiempos de extrema dificultad. Cuando todo parecía perdido y no había ninguna solución aparente, Ezequías se volvió hacia Dios en una oración sincera y fervorosa. No confió en su propia fuerza, ni en alianzas políticas, sino que eligió confiar totalmente en el poder de Dios. Su fe fue recompensada de manera milagrosa, y Jerusalén fue librada de una destrucción que parecía inevitable. La intervención milagrosa del ángel del Señor, que destruyó al ejército asirio, es un ejemplo poderoso de cómo Dios actúa en defensa de su pueblo. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede no ser inmediata, pero esta historia nos recuerda que Él siempre tiene el control y que ninguna situación es demasiado grande para Él. Cuando entregamos nuestros miedos y preocupaciones a Dios, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y cuidará de nosotros. Además, es importante destacar el carácter colectivo de la salvación de Jerusalén. Ezequías, como rey, no estaba orando solo por sí mismo, sino por toda la ciudad. Sabía que la responsabilidad que llevaba era grande y que su pueblo dependía de él. La oración de Ezequías refleja una preocupación genuina por el bienestar de los demás, un sentido de comunidad y de responsabilidad compartida. Esto nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser solo por nuestras propias necesidades, sino también por aquellos que nos rodean. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad. Cuando intercedemos por los demás, estamos cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Oremos juntos. Querido Dios, te agradecemos por poder hablar directamente contigo en oración. Ayúdanos a orar con un corazón sincero, sin tratar de impresionar a los demás, sino solo deseando estar cerca de ti y hacer tu voluntad. Líbranos de ser falsos o de repetir palabras sin pensar, que puedan quitar el verdadero sentido de nuestra oración. Danos humildad y una fe firme para confiar plenamente en ti y en tus planes. Enséñanos a orar de acuerdo con tu voluntad y a buscar siempre tu dirección en todo lo que hacemos. Que podamos estar en constante comunión contigo, sabiendo que siempre nos escuchas y guías cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a transmitir nuestros mensajes a más personas que necesitan y creen en la palabra del Señor. Deja tu me gusta y tu comentario para que podamos interactuar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.